Oseas capítulo número 4, verso número 8. Vamos a continuar con esta serie que estamos llevando estos días jueves, el Dios fiel ante infieles. Este es el tema número 21. Este tema se titula Dejaron de servir a Jehová. Vamos a ver, hermanos, una de las consecuencias que viene cuando o no hay conocimiento o se ignora el conocimiento. ¿Okay? Lo vimos la semana pasada. Hay congregaciones que sin duda no enseñan, simplemente van al ahí se va, ¿no? Y hay congregaciones donde sí hay enseñanza, pero simplemente la gente no quiere aprender, simplemente no quiere, no les importa. Piensan que saben mucho ya, que una de las conductas que viene es que piensan que es siempre más de lo mismo, ¿no? Es siempre más de lo mismo. Y no, hermanos, Dios siempre tiene nuevas cosas que enseñarnos si tenemos un corazón que quiere aprender. Si no tenemos un corazón que quiere aprender, como ahorita lo vamos a ver, se empieza a hacer un fastidio las cosas de Dios. Es un estorbo, es un tiempo para nosotros que podría hacer otras cosas, ¿no? Podría hacer otras cosas. Bien, voy a leer Oseas 4:8. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. La mayor parte de veces, hermanos, si no es que siempre, el motivo por el cual dejamos de servir a Dios es porque pensamos que merecemos algo más. ¿Okay? Pensamos que lo que ahora hacemos es poco, que merecemos más. Los sacerdotes llegaron a ese pensamiento, y cuando hay falta de conocimiento a la palabra de Dios, hermanos, lo que hay detrás es pecado. El pecado es algo sigiloso que va a empezar a gangrenar o va a empezar a quitarte el gozo por Dios y por las cosas de Dios. ¿Okay? Al principio pues no se da uno cuenta y pensamos que todo va bien, pero cuando empiezan a venir las cosas fuertes dentro del ministerio o dentro de la vida cristiana, ahí se demuestra que tal vez no eres lo que pensabas, no eres lo que pensabas. Malaquías 1:11. Vamos a ver aquí cómo los sacerdotes tienen ese pensamiento, hermanos. Tienen ese pensamiento de que, bueno, me tocó ser sacerdote, ¿no? Y vamos a poner el cuadro. Si tú eras de la tribu de Leví, eras una tribu elegida por Dios para hacer un servicio especial, ¿no? El tabernáculo. Y después el templo. Y ya en el templo el servicio se iba dividiendo por meses. Te iba tocando cada 2 meses el servicio. Y obviamente dependiendo de qué familia eras, de la familia de Merari, la familia de los coatitas, te iba a tocar cierto servicio. Entonces tu vida no era normal como las demás tribus. Las demás tribus podían vender, comprar, hacer, mercaderes, eran tal vez navegantes, eran tal vez artesanos, eran tal vez agricultores, pero un levita no. Un levita era otra cosa. Podías tener tus ganados y eso, pero eso no era tu oficio principal. Tu oficio principal era el sacerdocio. O sea, ese es el punto. Y creo que por ahí van las cosas, ¿no? Somos cristianos y sí podemos tener nuestros rebaños y todas las cosas y hacer y vender y comprar y hacer y planear y sí.
Pero eso no es el oficio principal que tenemos. El oficio principal es hacer la voluntad de Dios. Ese es el oficio principal de un cristiano. Pero puede llegar el momento en que como que las cosas no van como yo quiero. Y eso va a traer fastidio, ¿no? Va a traer como que esto no me está pareciendo. Como que hoy no me siento muy animado en ser cristiano, ¿no? Y empezamos a agregarle a nuestra vida cristiana cosas que nosotros pensamos que pueden darle un cierto valor, pero nos van a traer un gozo inmediato, pero vacío. Dice ahí, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de ustedes, de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy grande rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aquí la palabra despreciáis y me despreciáis, la palabra hebrea que se utiliza allí significa soplar, hermano, soplar. La idea es esta: soplar para un fuego, pero para apagarlo. No para, tú tienes un comal y le pones ahí carbón, o le pones madera, ¿no? Y tiene un respiradero, un pulmón, para soplarle y que el fuego arda. Pero la idea aquí no es que arda el fuego, sino extinguirlo. ¿Eh? Los sacerdotes hacían las cosas de Dios, pero no queriendo hacerlas. Y es tener eso en el corazón, hermanos, terminaremos abandonando. El deseo de servir a Dios debe empezar por conocer quién es Dios, a quién servimos y por quién nos reunimos cada vez que hacemos algo. En el momento que nos apartamos de la palabra, no podemos vivir una vida donde nos glorificamos en lo que hacemos para Dios, sino que lo haremos con fastidio, lo haremos deseando en nuestro corazón estar en otro lugar. Eso es muy grave, hermanos. Es grave cuando tú estás aquí, pero tu corazón está en otro lugar. O sea, no deseas estar aquí, quieres estar en otra cosa, lograr otra cosa, pelear por otra cosa. No podemos vivir, hermanos, de una manera agradable ante Dios, no importa cuántos sermones escuchemos, o cuántas conferencias asistamos, o cuántos atajos pensemos que conocemos para llegar a cierto punto. La palabra es la que nos lleva hacia la alegría de servir a Dios. ¿Qué quiere decir que tengamos la alegría de servir a Dios? Que todo es felicidad, no pasa nada, no hay problemas. A veces predicamos, y los que enseñamos, hay veces que predicamos y no nos sentimos, ahora sí, llenos de Dios, ¿no? Nos sentimos como que algo nos falta, como que no estudiamos completamente, como que no leímos lo suficiente, no estamos a lo mejor bien mentalmente, tal vez. No se refiere a eso. A veces el servicio es pesado, a veces el servicio hay problemas, a veces el servicio es cansado también. Y eso no quiere decir que no sirvamos con alegría, sino la alegría es de saber que hicimos la voluntad de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios, hermanos? Lo que a Dios le agrada. Esa es la voluntad de Dios. Si tú vas a hacer algo y eso a Dios le agrada, claramente que es la voluntad de Dios. No es lo mismo que te agrada a ti y que a Dios le agrade así, no. Tienes que pensar que si Dios le agrada esta decisión que voy a tomar,
Si a Dios le agrada, esa es su voluntad. Si no le agrada, pues piénsatela, ¿no? Piénsatela porque pues Dios no va a ir contigo. Eso es lo más importante, hermanos, también de una decisión. ¿Va Dios contigo? ¿Va Dios a tu lado en lo que vas a hacer, en lo que vas a emprender? O sea, Dios no está peleado con que tengas. Ve a Job, ve a Abraham. Tenían muchos ganados, tenían muchas cosas, tenían muchos siervos, muchos criados. Pero lo que Dios más veía de esos dos hombres era su corazón. Y lo que Dios va a ver en ti no es tanto cuán inteligente eres, o cuánto te sabes, o si eres muy bueno en ciertas cosas, no. Lo que Dios va a ver es tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Entonces, la falta de conocimiento, hermanos, trae rechazo de la verdad. Los sacerdotes aprovechaban eso, no enseñaban la palabra de Dios, no solo eso, hermanos, sino que enseñaban cosas que nada tenían que ver con Dios. Fíjate, no solamente no enseñaban, sino que enseñaban otras cosas. Y lo vamos a ver el ejemplo Marcos 7:1. Entonces, hermanos, hay cosas que la palabra de Dios no dice claramente. No dice claramente. ¿Por qué no las dice claramente? Porque Dios muchas de esas cosas las deja a nuestro criterio, de cómo vamos a conducirnos en ese tipo de cosas. Una de ellas es la comida. ¿Okay? Hay cosas dentro de la Biblia sobre la comida, pero estamos entendidos de que nada de lo que entra en el ser humano lo contamina, ¿verdad? Entonces, estamos bien entendidos de eso. Ahora, ¿por qué algunos se abstienen de ciertas comidas? Bueno, pues por salud, pues porque así le enseñaron en su casa, muchas razones. Pero eso no lo dice la Biblia. ¿Ok? Dice ahí, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y lo de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas. Vemos, ¿ya ven? Hacer. Pero Dios no se va a fijar tanto en lo que haces. O sea, no digo que no se fije, pero todo tiene un origen, y es el corazón. Es el corazón. Miren, hermanos, Israel tenía todavía sus tradiciones, sus fiestas, hablaban de Dios, pero tenían también su culto a Baal. Es decir, tenían a Dios, pero su corazón no estaba con Dios. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque al final, hermano, te vas a ir donde tu corazón esté. ¿Qué pasa cuando hay falta de conocimiento de Dios? Se crea una religión. ¿Y saben qué es lo peor, hermanos? Que se le da más peso que la palabra de Dios. Y eso está pasando hoy en día.
Hoy cosas que se hablan, hermanos, que da tristeza ver cómo los hermanos les imponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Hoy da tristeza, hermanos, pero cuando escucho a otros predicadores hablar de cosas que ellos sienten que así entendieron, pero no se basan en lo que la Biblia dice de verdad. ¿Qué va a pasar con eso? Crean una religión, porque todo eso se basa en lo que él cree, no en lo que de verdad dice ahí. Los fariseos habían impuesto mandamientos de hombres, y hay cosas, hermanos, que sin duda nos deben ayudar en nuestro servicio a Dios. Hay cosas que sí se deben de hacer y se deben de observar, pero lo más importante es nuestro corazón. Sigue diciendo versículo 14 de Marcos 7. Y llamando hacia toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Entended. El conocimiento de Dios debe hacernos entender una gran verdad. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, si alguien está oyendo y entiende, pues practíquelo, ¿no? Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Ellos pensaban que estaba hablando figurativamente de lo que entra en el hombre, ¿no? O sea, a ver, maestro, tú no quisiste decir eso, ¿no? Obviamente hay comida que no podemos comer. Y les dijo: ¿también ustedes están sin entendimiento? Fíjense bien, hermanos. Cuando no hay conocimiento de Dios, el entendimiento está ausente. Y eso es muy importante, que tendremos que tocarlo en un tema más posterior. Pero, hermanos, la mente tiene mucho que ver con el servicio. La mente. La batalla espiritual está en la mente. Y estamos luchando todos los días con la mente. Una de las cosas que a veces Satanás logra en los cristianos, o sea, Satanás ya no va a hacer que pierdas la salvación, eso olvídenlo, hermanos, eso no se puede. Pero lo que sí se puede es que Satanás haga que tú seas un cristiano mediocre. Esto sí lo puede lograr. ¿Cómo? A través de pensamientos. Y una de las cosas que ocupa es cuando le estamos dando demasiado tiempo a la ociosidad. Entonces empezamos a pensar tonterías. O sea, la ociosidad es que tu mente no esté ocupada. Y si alguien que está ocioso, hermanos, Satanás le va a dar trabajo. Satanás le va a dar trabajo. Por eso dice Pablo que debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué? Porque si tu mente no está en armonía con Dios, se va a ver reflejado en cómo vives delante de Dios. La mente es muy importante, hermanos. De lo que alimentes tu mente, vas a entender muchas cosas. Si tú no le das tiempo a Dios, hermanos, tu mente está sin entendimiento. O sea, hay cosas que ya deberías entender. Hay cosas que ya deberías saber cómo son. ¿Por qué? Yo a veces me preguntaba, ¿por qué la gente no, si está viendo no ven, ¿no? O sea, como que oyendo no oyen. ¿Por qué? La razón es porque tratan de entender a Dios a base de experiencias y de cosas personales y no de la misma palabra, hermanos. Por eso dice Isaías: a la ley y al testimonio, y si no les ha amanecido. Amanecido significa, si no vamos a la palabra de Dios, el entendimiento está embotado. O sea, no entendemos muchas cosas que Dios está diciendo. Otra, para nosotros esto es sencillo. Pero hermanos, todavía hay cristianos que tienen miedo de comer ciertas cosas. Todavía, ¿eh? Yo sé que a muchos de ustedes les ha tocado, ¿no? Que todavía hay cristianos que tienen miedo de comer ciertos alimentos. Y nosotros no decimos, bueno, el hermano es débil en la fe. Bueno, sí. Pero también, hermano, necesitamos crecer. Pero no vamos a crecer si no le damos
tiempo a Dios. Todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios. Ahí lo dice, ¿cómo dice? Todos los alimentos. Todos los alimentos. Pero para ellos todo no es todo, ¿no? Para algunos cristianos, pues, ¿por qué pasa eso? Falta de acercarse a Dios. La falta de conocimiento, hermanos, hace que el corazón no se humille, no se limpie, no se santifique, no se doblegue ante Cristo. Por eso, hermanos, muchos dentro de la congregación deberíamos pensar lo mismo con respecto a ciertos puntos de la Escritura. ¿Por qué no pensamos lo mismo en ciertos puntos de la Escritura? Porque no todos vamos hacia el mismo punto. Dense cuenta, hermanos, los apóstoles eran de diferentes formaciones culturales y académicas, pero en el punto del Evangelio eran siempre lo mismo, iban al mismo punto. En algunas cosas, por decir, Pedro tuvo problemas con la comida y después con sentarse con los gentiles y comer con ellos, tuvo esos tipos de problemas. Pero después, cuando se encontró con Pablo, ambos iban por el mismo punto, del Evangelio. Hermanos, ese es el punto al que quiero decir. Como cristianos, dentro de la iglesia, en ciertos puntos del Evangelio debemos ir al mismo punto. ¿Por qué no llegamos ahí? La respuesta es porque no le damos suficiente tiempo a Dios. Y no solamente me refiero a lectura, me refiero a que muchas veces no estamos dispuestos a aprender. No estamos dispuestos a aprender. Regresamos a Oseas, capítulo 4, verso 7. Oseas 4:7 dice ahí: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Es decir, así como los fariseos, los sacerdotes se sentían los padres de Israel, se sentían los precursores de la verdad. Sin embargo, lo único que enseñaban era a pecar contra Dios, imponiendo su pensamiento, sus mandamientos, antes que la verdad que alumbra todo entendimiento. Por eso sigue diciendo, versículo 8, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Es decir, el pecado de los sacerdotes consistía en que cada quien haga lo que quiera mientras yo reciba mi parte. Una de las cosas que le critican a John MacArthur fue que era muy polémico en muchas posiciones que él tenía. Pero hermanos, muchas de las cosas que él habló con respecto principalmente a los pentecostales eran porque era tan evidente lo que ellos hacían, tan evidente, que eso no era un movimiento de Dios, aunque ellos lo quieran disfrazar así. Hermanos, es tan fácil decir que todo viene de Dios. Lo que no es sencillo es decir, esto no viene de Dios por esto. Eso es lo que los sacerdotes no hacían. Los sacerdotes veían que el pueblo se desenfrenaba. Los sacerdotes veían que el pueblo quería hacer lo que quería. Hermanos, siempre la gente quiere hacer lo que quiere, lo que cree que le conviene. Siempre quiere hacer así, siempre quieren actuar de esa manera. Y siempre cuando se levanta alguien que va en contra de, entonces van a venir problemas.
Vean a Martín Lutero. Se levantó en contra de los favores del Papa, ¿no? Y cómo se levantó una gran revuelta. Lo mismo pasa, hermanos. Lo mismo pasa. Oseas 4:9. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Es decir, el sacerdote sería castigado, sería llevado a juicio, pero también el pueblo. Por eso dice, el pueblo será como el sacerdote. Hermanos, es decir, la falsa enseñanza tiene una consecuencia. Mucha gente llega y dice, es que a mí me engañaron. No, tú te dejaste engañar, porque la palabra no está presa, no está cerrada. Ahí la tienes en tus manos. Si tú no quieres leer y acercarte a Dios, eso no es problema de Dios, ese es problema tuyo. Versículo 10. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Es decir, faltará el alimento en la tierra. Hermanos, ¿quién pensaría que en países modernos, donde acostumbraba a existir abundancia de alimento, luego llegaría a faltar? Es increíble, pero del 100% de la comida que hacemos, tiramos el 40% de la comida. Se tira. ¿Te imaginas? Gracias a Dios que Dios nos da para comer lo que querramos. Pero hermanos, hay mucha gente que no tiene, que tiene que limosnear para tomar tan siquiera un bolillo. Ha sucedido varias veces, hermanos, pero la gente no escucha, no presta atención a lo que Dios está tratando de decirles. La gente no quiere escuchar lo que Dios dice, y Dios juzga a las naciones de esta manera, pero el hombre no regresa a Dios. Vamos, algo que tiene el pecado es como que da una saciedad momentánea, pero no quita la sed. El joven o la joven que tienen una relación sexual fuera del matrimonio, parece que lo disfruta, que se llena cada vez que lo practica, pero en realidad termina todo y entonces se lamenta y se autoconmisera y se autojuzga duramente diciendo, soy de lo peor. Se siente que ha traicionado algo, se siente sucio, se siente como que no merece ya nada, que nadie más le hable, que ya nadie le ayude. Es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Ustedes viven pecando contra mí y haciendo lo que a mí no me agrada, pero entre más lo practican, más vacíos están. ¿Cuál es la razón, hermanos? Lo dice al final del verso. Porque dejaron de servir a Jehová. Aquí la palabra servir viene de una palabra hebrea que significa cuidar, guardar, proteger, conservar. Fíjate, significa velar. ¿Han oído esa frase? Velar y orar porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. ¿Qué significa entonces velar? ¿Qué significará cuando dice velar y orar porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir? Y Pablo dice en Tesalonicenses que nosotros no estamos en tinieblas para no ver aquel día, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se presente el hombre de pecado, el hijo de perdición, y entonces vendrá el fin. Hermanos, velar y orar no tiene que ver con algo físico en el sentido de estar despierto, sino tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Las 10 como que durmieron. ¿Cuál era la diferencia? El Espíritu de Dios. Fíjense bien, las 5 vírgenes insensatas es como Israel teniendo solamente religión. Parece como que estamos esperando. Parece.
Pero hermanos, sí, podemos tal vez debilitarnos y podemos tal vez tener pensamientos de abandonar. Sí, hermanos, yo creo que todos hemos tenido esa parte de pensamientos, ¿no? Que queremos abandonar. Que mejor vamos a dedicarnos a otra cosa, ¿no? Vamos a, no sé, vamos a hacer lo que los demás. Vamos a meternos en una empresa, ganar dinero, sacar una casa, sacar un coche, comprar lo que se me antoje, ¿no? Una comodidad, un refri bueno, una tele buena, una sala buena, ¿verdad? Vivir cómodos. Eso es lo que el mundo hace. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? No, es que tú vas a la iglesia. Y si ya no fuera a la iglesia, ¿qué pasaría? Sí, llegan los pensamientos, claro que sí. ¿Pero por qué no lo hemos hecho? No, porque tengo mucha fuerza de voluntad. No, hermanos, porque tienes el Espíritu de Dios. Bueno, si fuera por nosotros, mira, ya nos hubiéramos ido. Ya estaríamos en otro lugar, la verdad. ¿O no? Tal vez en otro estado. Uno puede apreciar, hermanos, eso en los círculos más altos, los círculos más elevados en las naciones, donde estos dos pecados se cometen muy a menudo: la fornicación, el amor al licor y las bebidas alcohólicas. Es algo, dense cuenta, en todos los círculos de delincuencia, esto es lo que más abunda. Pero no solamente en los círculos de delincuencia, tú vas a los círculos de políticos famosos y esto es lo que más abunda. ¿Cuál? Fornicación y vino. ¿Eh? Son dos problemas, hermanos, que existen en muchos gobiernos. Es por esa razón que los hombres mienten. Es por esa razón que los hombres hacen cosas malas. Y eso no está limitado solamente a un partido político o a cierto grupo, no, sino que todos son culpables de eso. Hay personas que dicen que no hay en quién confiar. Hermanos, hoy, trasladándonos ahora al día de hoy, la nueva moralidad que existe. ¿Cuál es la nueva moralidad? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Esa es la nueva moralidad, ¿no? ¿Te gustan las mujeres? Pues está bien. ¿Te gustan los hombres? Está bien, ¿no? Entonces ya inventan miles de tonterías, ¿no? Mujeres o hombres que les gustan los árboles, que les gusta la tierra, que les gustan los ovnis y que han tenido esos encuentros con ovnis, ¿verdad? Por eso ellos son de esa parte, de ese género, de los ovnis. Esa nueva moralidad, que no es nueva, hermanos, no dio ningún resultado para Israel. Ellos se apartaron de la palabra de Dios y dijeron que iban a probar algo nuevo. Y trataron de hacerlo. En el reino del norte, hermanos, se pecaba en abundancia. Ellos hicieron 2 estatuas de oro y con eso adoraron a Baal. Esto estaba conectado con eso y esa era la peor forma de idolatría y la peor forma de inmoralidad. ¿Y qué pasó con el reino del norte? Desapareció. Hermanos, eso no es nuevo. Esto que estamos viendo de la nueva moralidad, de cada quien puede llevar su vida como quiera. No importa que no te cases, ¿no? El casamiento es solamente un papel que la sociedad puso. Es del patriarcado. Es algo que para controlarnos. Toda esa nueva moralidad, hermanos, es el pensamiento del diablo para llevar a la destrucción a la gente. Y nuevamente vuelvo a repetir esto. Bueno, los del mundo. Pero un creyente pensando de esa manera. Porque, hermanos, el matrimonio no lo hizo la sociedad. El matrimonio lo instituyó Dios. Cuando Dios dijo y hizo al hombre y a la mujer, no había países, gobiernos, partidos políticos, jueces, licenciados en leyes. No había eso. El Rey universal es el que instituyó eso.
Pero ¿se dan cuenta cómo hoy el mundo empieza a meter sus pensamientos? Y como no estamos cerca de la palabra, hermanos, adoptamos eso porque pensamos que a la gente le hace bien. Pero ese no es el objetivo de la palabra, hermanos, ¿eh? El objetivo del Evangelio no es hacer que la gente esté bien. El objetivo del Evangelio es salvarlos de sus pecados. Ese es el objetivo. Esta palabra de servir, hermanos, por si la vemos en Génesis 2:15, la voy a leer rápidamente. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo guardase. ¿Qué significa guardar? A ver, entendamos bien ese pasaje, porque no había pecado ahí. Quiere decir que no había espinos, hierba mala. ¿De qué iba a guardar el huerto entonces? Lo que significa guardar aquí, hermanos, es que Adán debía hacer lo que Dios le decía. Eso es servir, hermanos. Servir es: yo voy a hacer lo que Dios me dice. Después de eso, Dios le encargó que pusiese ¿qué? Nombre a los animales. Eso es guardar. Porque, hermanos, cuando tú le das un nombre a un animalito, lo pones como tu propiedad ya, ¿no? Por eso muchos te dicen: no lo nombres. Si no te vas a quedar con él, no lo nombres. ¿Por qué? Porque el poner el nombre es atribuirle tu propiedad, tu autoridad sobre él. Por eso tú nombras a tus hijos. ¿Por qué? Estás diciendo que tu hijo, que tú le pusiste nombre, va a estar bajo tu cuidado. Entonces, guardar aquí significa hacer lo que Dios le mandaba. Después de ponerle nombre a los animales, Dios lo puso ahora en una encomienda más grande. Ahora vas a cuidar a alguien que es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Entonces ahí nos podemos dar cuenta. ¿Cómo puedo ver si estoy listo para dar un paso más en el casamiento? Pues la pregunta que debes hacerte es: ¿cómo guardas tus finanzas? ¿No? ¿Cómo guardas? No sé, si ya tienes un coche, ¿cómo lo guardas? O sea, cosas pequeñas, porque son cosas que las cosas van y vienen, ¿no? O sea, pues se puede perder el coche y bueno, no pasa nada, pues se perdió y bueno, Dios nos dará para otro. Pero eso no se puede decir con un hijo, de que pues ya se perdió el hijo y pues ya Dios nos dará otro. Pues no, o sea, esa es otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa. Y debemos servir a Dios, ¿cómo? Haciendo lo que Dios nos manda. Mira, vamos a ver otro pasaje, Job 2:4. Aquí Dios también le manda a Satanás límites. Hermanos, el servicio tiene un límite. O sea, ser pastor no es hacer lo que yo quiera, no, tengo un límite. Dios me ha puesto un límite, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Y hoy los apóstoles se creen ilimitados, y los arcángeles y casi los padres de varias, porque ya ellos levantaron como 100 congregaciones. Soy padre de las 100 congregaciones, y sacan el versículo ese de que Giesi le dice a Eliseo: Padre mío, veo como carros de fuego, ¿no? Y entonces ya ves, le llamó padre. Entonces yo soy el padre de ustedes, y puro rollo que pues no tiene que ver. Vean lo que dice aquí, Job 2:4. Dice: respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel. ¿Cuál es el contexto? Satanás, Dios le da permiso primero que le quite todo lo material. Y debemos aprender, hermanos, que Satanás no es en sí que quiera tu dinero o quiera tus cosas materiales. Las ataca para hacerte dudar. Una de las cosas en las que a veces Satanás nos hace dudar es de dónde vendrá tu sustento. Satanás le quitó todo a Job, todo lo material. Y entonces viene la pregunta de que, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y si mañana no tengo para comer? ¿Y si mañana me enfermo y no tengo para esto?
¿Te imaginas a Abraham? Salte de tu tierra y de tu parentela. No sé, tal vez, no lo dice la Biblia, estoy ironizando, estoy yéndome más allá. Imagínate que Abraham tenía un trabajo. Y te dice Dios, y le dijo Dios a Abraham, salte de tu tierra, o sea, renuncia. Yo te voy a sostener. Híjole, Señor, pero pues mi vida es de 20,000, ¿no? Y aquí gano 50. Yo te voy a sostener. Te pones en tu mente a pensar, a hacer números, ¿no? Los hombres somos mucho de eso, hacemos muchos números, ¿no? Vamos viendo, a ver, ¿me va a alcanzar para este mes? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? Si gasto en esto, si gasto en el otro, viene la mensualidad de la tarjeta, viene la mensualidad tal cosa, ¿me va a alcanzar? ¿Sí o no? ¿Sabes el problema que tenemos los hombres en esa parte? Que no metemos a Dios en la ecuación. Solamente está mi esfuerzo, lo que gano y lo que puedo generar. ¿Y Dios en esa ecuación dónde está? Eso es lo más importante. Eso fue lo que hizo Adán, ¿no? Cuando comió del fruto, sacó a Dios de la ecuación. Y él se puso como Dios y entonces empezó a resolver. Entonces, Job no se doblaba, ¿no? Dependía de Dios. Entonces, Jehová le dice, ¿viste a mi siervo Job? Le quité todo. Y aún así, ¿qué? Es fiel a mí. Entonces Satanás le dice, bueno, pues claro, o sea, pues a lo mejor él no depende de lo material, pero tócalo ahí. Es lo que dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea, sí, o sea, Job, si le dijeran, oye, por salvarte darías todo lo que tienes, pues va, ¿no? Sí. Quítamelo todo, pero si me salvo está bien. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ese es el objetivo. El objetivo del diablo es que blasfeme, que vuelvas la espalda. Ese es el objetivo. Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano. ¿Qué? Mas guarda su vida. Ese es el límite. Ese es el límite. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Mira, cuando dice una sarna maligna, significa que Job olía mal. Era como una llaga y él apestaba a muerto. ¿Te ha tocado alguna vez que tú dices, híjole, no me he bañado en una semana y tú mismo te hueles que dices, híjole, ya me hace falta pasarme el sote, ¿no? Ahí, ya me hace falta pasarme el sote en el cuerpo, ¿no? Ahora imagínate a Job. Dice, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hermanos, el servicio tiene límites. Hay ciertas cosas que sí o sí deben de ser. Pero vemos aquí, Dios le da un límite a Satanás diciéndole que puede tocar su salud, pero no puede tocar su vida. Hermanos, el servicio no debe alejarnos de lo más importante. El servicio es importante, claro que sí. Pero nuestro corazón humillado delante de Dios es más importante, mucho más. Alguien que no guardó los límites que Dios le puso fue Saúl. Dios le dijo, mata todo. Ese fue el límite. Él decidió ponerse un límite más alto. ¿Cuál? Pues de lo que a mí me parezca más o menos, eso es lo que yo voy a matar. Y lo que no, pues bueno, Dios conoce mi corazón. ¿Ah? Dios le puso límites, le dijo hasta dónde podía llegar. Y él no quiso. Y fíjate, después Saúl pasó otro límite. ¿Cuál? Mató a los sacerdotes. El servicio tiene límites, hermanos. Y es bueno saber dónde es el límite que Dios me permite. ¿Cómo? Por el conocimiento de Dios. Hasta dónde Dios me permite llegar. Vámonos por la parte final. Juan 14:15. Entonces, servir a Dios, hermanos, no solamente tiene que ver con activismo dentro de la iglesia, no. Es vivir bajo la voluntad de Dios. Sí, hermanos, a veces tiene que ver mucho con tener dolor y servir a Dios. Tener dolor. Tener una llaga. Sí, hermanos. Tener una llaga que tal vez
es incurable. Sabemos que a veces hay enfermedades que no tienen ya remedio y que debemos confiar en la gracia de Dios. Claramente que sí, confiar en la gracia de Dios. ¿Y qué es confiar en la gracia de Dios? Que aún así voy a hacer su voluntad. Voy a hacer su voluntad. Hermanos, eso es difícil. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas por las cuales se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios, una de ellas es porque empezamos a preguntarle a personas si esta es la voluntad de Dios hasta encontrar a alguien que me diga que lo que yo pienso es correcto. Entre más pensemos hacerla, más difícil se nos hace. Por eso vemos que David, cuando Dios le decía algo, lo hacía. Abraham, cuando Dios le decía algo, lo hacía. Isaac, cuando Dios le decía algo, hermanos, entre más pensemos, o sea, ya leímos algo que tenemos que hacer, y entre más la pensamos, más tiempo le damos, más difícil se nos es hacerlo. Por eso una de las recomendaciones en la obediencia a Dios es: no lo pienses. Si Dios ya te dijo en la palabra que así debe de ser, hazlo. Porque entre más lo piensas, menos lo vas a hacer. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Qué dice ahí? Ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué significa guardar? O servir. Guardar, cercar, observar. Hermanos, que lo que es la palabra de Dios, atesóralo, atesóralo. Yo a veces les digo a jóvenes que muchas veces van a otros campamentos y les digo: aprovechen ese tiempo, porque vendrán días en que querrán ir a un campamento y ya no podrán. ¿Por qué? Ya tienen que trabajar, ya tienen otras obligaciones, ya no pueden. Aprovechen. Lo mismo, hermanos, cuando es el tiempo de aprender hay que aprovechar, porque va a venir un tiempo en que ya no podremos dedicarle ese tiempo y tendremos que dedicarnos a otras cosas. Y tú dices: yo quisiera estar allí, ¿no? Quisiera estar sentado en ese momento, ¿no? Y no se puede, no porque no quieras. Ya no se puede. Estás en otras cosas. Dice ahí: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, la relación que vamos a tener no solamente se va a asemejar en el servicio, hermanos, sino que en todo lo que venga el servicio nos va a acercar a Dios. Por eso, hermanos, no cualquiera. ¿Por qué no? Porque el servicio o te arraiga o te mata. El servicio o te arraiga en Cristo y conoces más a Cristo y confías más en Cristo, o definitivamente te vas a ir. Porque el servicio no es que nosotros aquí te exijamos otras cosas. Dios te las va a exigir. Dios te las va a exigir. Os he dicho estas cosas, versículo 25, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo
lo que os he dicho. Termino con esto, hermanos. Vivimos en una era cuando lo principal es divertirse y disfrutar. No se piensa en serio. Encontramos a un pueblo alocado y se distingue por 3 cosas. Número 1, que vive una vida licenciosa. Es decir, todo está permitido. Todo está permitido. Número 2, que deja al Dios vivo para seguir sus propios dioses. Confunde religión con relación. Forma su propio Dios. Fabrica su propia adoración. Fabrica sus propios pensamientos de lo que es Dios. Y número 3, sigue una vida de rebeldía y de rechazo a Dios. Es decir, prefiere su pecado antes que a Dios. Prefiere su pecado. Por eso vemos a gente que cuando a mí me ha tocado que he hablado con 2, 3 personas acá y les he dicho de esa manera, no va bien, hermano. No, Dios no te va a bendecir así. Prefieren irse. Prefieren irse. Yo recuerdo de una persona que quería divorciarse y le dije aquí no. Pues se fue hasta que encontró quien la divorciara. Prefieren su pecado antes que a Dios. Y otra cosa, Dios no encuentra lugar en su vida. Tienen tantas cosas, tienen tantos planes, tienen tantas ocupaciones, que Dios no tiene lugar. Hermanos, este mundo necesita un mensaje de cordura en Cristo. Este mundo necesita que cristianos que aprendan a defender la verdad. Lamentablemente hoy, hermanos, yo cuando me enteré de este deceso del hermano MacArthur, como se los dije ayer, yo le dije a mi esposa, MacArthur era como una columna que estaba ahí. Muchos no se atrevían a decir cosas porque este varón era un varón que Dios había levantado. Pero ahora que Dios se lo ha llevado, yo espero que Dios levante a otras personas que también defiendan la verdad, que también estén entendidas en quién han creído. Sí, no van a ser perfectas, es obvio que no. MacArthur no era perfecto. Tenía varias cosas que son de reclamarle, de muchas cosas que se hicieron. Por si se acuerdan que hubo un escándalo ahí de un hombre que golpeaba a su esposa y los líderes de esa iglesia callaron el suceso. De hecho, la esposa metió una demanda al que se reunía en ese lugar y ellos no se pronunciaron al respecto. Muchas cosas yo puedo pensar por las cuales no se pronunciaron. Pero hermanos, defectos siempre va a haber, obviamente, son hombres, pero no en la confianza en Cristo. No en la confianza en Cristo. Eso es lo que hoy también necesitamos, hermanos. Hoy lamentablemente no vemos a gente que quiera defender el Evangelio, quiere defender sus intereses, quieren defender sus pensamientos y sus posturas, pero no el Evangelio. Vamos a orar, hermanos.